disculpen la interrupción, hermanitos, nos referimos al versículo 62. ¿Y qué dice el versículo 62? Para tomarle mejor entendimiento, voy a relatar desde el 60, sobre las palabras de vida eterna. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Entonces, ¿qué dice la pregunta? ¿A qué otra etapa de su vida se refiere Jesús en el versículo 62 que elimina la posibilidad de una interpretación literal de sus palabras duras? ¿A qué se refiere, Señor? A su ascensión a los cielos, a su ascensión, ¿no es cierto? Punto seguido, si su cuerpo está en el cielo, la respuesta, si su cuerpo está en el cielo, obviamente no podemos comer su carne en una forma literal, como lo hacen en la misa, en la comunión, ¿no es cierto? Como erróneamente suponen algunos. No estamos comiendo el cuerpo, la carne realmente del Señor. Esa es una mala interpretación de la palabra del Señor. Ya esto lo hemos explicado en otros momentos. Bueno, continuamos, hermano, por la brevedad y el espacio. En el punto 9, según Juan 6, 64 al 71, que ya lo hemos leído, ¿cómo se dividen los discípulos de Cristo a causa de estas enseñanzas? Identifica estos grupos a personas y describa sus respectivas características. Bueno, de acuerdo a lo que hemos leído en el versículo 66, se refiere a los que no creyeron y se volvieron atrás. En los versículos 68 y 69, Pedro, quien no entendió, pero supo que no había otro al cual pudiera acudir, porque al menos sabía que Jesús era el Cristo, el Mesías. Claro, pues su padre, como lo dijo en un momento Jesucristo, el mismo Padre de él se lo había revelado a él, ¿no es cierto? No, el otro grupo, a los Judas, bueno, que sea a los Judas, en este caso, quien no creyó, pero se quedó para perseguir, o para, no perseguir, sino para proseguir con su plan traicionero, ¿no? Con el rol traicionero que él confabuló con las autoridades religiosas, pues, para tomarlo cautivo. Bueno, en el punto B, entonces, nos preguntan qué nos enseña respecto a cómo debemos reaccionar ante esas palabras de Jesús, aunque nos parezcan difíciles de entender. Bueno, aquí la respuesta que hemos tomado es la siguiente. Debemos apoyarnos en los hechos seguros, como el que Jesús es el Cristo. Punto aparte. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Punto y coma. Por lo demás, debemos guardar una actitud reverente, de paciencia, delante del Señor, sabiendo que a su tiempo, Él nos aclarará todo. Eso nos ha prometido el Señor. Bien, entonces pasamos a la respuesta 10. El tema el agua viva sobre refirín, ¿no es cierto? Juan 7, 37 al 39. Según Juan 7, 37, 38. Y vamos a leerlo. Juan 7, 37, 38 para centrarnos mejor. Ríos de agua viva. Ya lo hemos leído, pero vamos a retomarlo para refrescar nuestro desarrollo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nos preguntan, ¿de qué manera se asemeja Jesús a la peña de Oreb? En 1 Corintios 10:4. ¿No es cierto? Vamos a ver en 1 Corintios 10:4. 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Miren, ¿quién nos dice el discípulo amado Juan y el embajador de Jesucristo, Pablo?
en Primera de Corintios. Bueno, entonces la respuesta que vamos a anotar aquí, al ser golpeado, estamos definiendo la semejanza, al ser golpeado, pongan entre paréntesis, herido en la cruz, coma, Jesús liberó de su ser un río de agua espiritual que puede satisfacer a toda alma sedienta, como nosotros, hermanos, como nosotros, sedientos de la palabra, sedientos del Señor. En el inciso B, ¿y en qué forma se asemejan sus verdaderos discípulos a la peña de Oreb? La respuesta es, al creer en Jesús y recibir el Espíritu Santo. Se satisface no solo nuestra sed espiritual, sino también llegamos a ser fuente de agua viva, del Espíritu Santo, la cual fluye como bendición hacia otros. Esa es la predicación que nos mandó el Señor Jesucristo, de llevar su palabra, ¿no es cierto?, cuando ministramos o cuando discipulamos a las personas, hermanos, y les hablamos sobre la verdad que es Cristo, ¿no es cierto? Bien, hermanos, entonces en el punto 11 dice, pregunta, ¿cuándo se cumplió en toda su plenitud la promesa de Jesús contenida en Juan 7:39? Juan 7:39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. La respuesta correcta es aquí, en el día de Pentecostés. Y desde aquel entonces, en todos los que creen y se entregan de corazón a Jesús. Y en el inciso B, ¿qué debemos hacer para participar plenamente en esta experiencia del Espíritu Santo según Juan 7:37-39? Que ya hemos visto la lectura de Ríos de Agua Viva. Compare con Hechos 2:1-4. Vamos a Hechos 2:1-4 y encontramos en 2:1-4, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, miren, hermanos, la respuesta que podemos anotar aquí. Debemos venir a Jesús, creer en Jesús y beber de Jesús. Punto y coma. En otras palabras, abrirnos totalmente a la influencia, dominio y señorío del Espíritu Santo. Así es, hermano, cosa que hemos hecho, por supuesto, por eso es que lo hemos recibido ya nuestro Señor, cuando recibimos al Señor Jesucristo hemos sido sellados con su Espíritu Santo, hermano. Hermanitos, hasta aquí nuestro avance. Disculpen la interrupción, estos son ya problemas que se presentan siempre, pero quiero recordarles además, hermanos, que tenemos pendientes todavía unas tareas ahí. Todavía no he recibido ninguna prueba sobre lo que habíamos acordado, ¿no es cierto? Tenemos que ya memorizar los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahí tenemos una tarea pendiente, hermanos. Ya podemos recordarlos, hermanos, ¿no es cierto? Ya tenemos la fórmula ahí, 4:1:13:8:1. Los 4 evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 1 referido al libro de los Hechos. Las 13 cartas de Pablo, ¿no es cierto? Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Tito, Tito solamente y Filemón. Esos encerran las 13 cartas. Después tenemos las epístolas universales, ¿no es cierto? Tenemos Hebreos, Santiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 y 2 y 3 de Juan. Tenemos Judas, ¿no es cierto? El penúltimo libro. Y finalmente, ¿no es cierto? Apocalipsis, que es el libro de profecía. Ahí están, hermanos, los 27 libros, más los 39 del Antiguo Testamento. Son los 66 libros, ¿no es cierto?, el canon de la Escritura. Bien, hermanos, después tenemos otra tarea pendiente también, sobre la memorización de
el Salmo 23 de David, ¿no es cierto? El Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor, ¿no es cierto? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿no es cierto? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias, todo por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás siempre conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me alcanzarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el Salmo 23 que tenemos ya que memorizar, hermanitos. Bien, esto es todo por ahora, hermanitos. Oro por ustedes, que el Señor los bendiga y proteja, y ya nos estaremos encontrando en la próxima lección, hermano, con la lección número 5. Que Dios los bendiga. Hasta pronto, hermanos.